Cada vez más pacientes con enfermedades comunes pero graves están preocupados porque no están recibiendo los medicamentos que necesitan. Pero vivir así en condiciones de un dolor que tortura, que es desesperante, solo uno sabe. Y cómo me quito la vida, he pensado en cómo hacerlo. Ante todo angustia, ante todo preocupación, porque de los medicamentos depende mi vida, depende la vida útil de mi órgano trasplantado. ¿Qué pasa entonces si usted no tiene el medicamento ni tampoco las aguas que se toma a diario? Pues me muero. En la actualidad existe un número alarmante de colombianos que han dejado de recibir los medicamentos que durante años recibían, pero ya no. Y cuando hacen reclamos, esta es la respuesta que reciben. La EPS inicialmente me dijo que tenían desabastecimiento del producto. Según los registros, en los últimos años se ha incrementado el número de medicamentos escasos o en desabastecimiento. Y la realidad es que las consecuencias por falta de medicamentos podrían ser fatales. Mi hija se fue y nunca tuvo sus medicamentos. Su medicamento les pudo haber salvado la vida a mi hija. ¿Por qué está pasando esto? Séptimo Día buscó explicaciones de quienes deberían responderle a estos pacientes preocupados. Buenas noches. ¿Cómo se sentiría si tuviera una grave enfermedad y de buenas a primeras su EPS le dijera que ya no puede abastecerle el medicamento que lo está manteniendo vivo? Séptimo Día ha estado recibiendo una creciente cantidad de denuncias de pacientes de todo tipo y de todo Colombia que afirman que están en estado crítico por esto. Algunos ya murieron. Miles de pacientes colombianos se preguntan ¿por qué hay escasez o desabastecimiento de medicamentos en nuestro país? Las razones pueden ser varias. Por eso Séptimo Día investigó el tema y esta noche ustedes conocerán el vía crucis de unos pacientes que manifiestan que no consiguen el medicamento que tanto necesitan para sobrevivir. Así comienza esta investigación de Joana Rodríguez. Cuando la diabetes le empieza a subir a uno, empieza uno como un decaimiento en el cuerpo y le da mucha sed. Se empieza a resecársele los labios a uno. La tumaqueña Marta Cortés tiene 74 años. Ella vive en Cali y sufre de diabetes. Cuando me empezó la enfermedad yo tenía como 65. Según su historia clínica, para tratar la enfermedad, le formularon hace 3 años varios medicamentos, entre ellos la insulina. Así pudo controlar esa grave enfermedad. Mi vida era alegre, yo andaba, hacía mi champú y vendía ahí en la esquina. Durante esos 3 años, la señora Marta recibía de su EPS Emsanar sin ningún inconveniente la insulina. Incluso aprendió a aplicársela sola. Aquí en la barriga. Una por la mañana en ayuna y otra después del almuerzo. Son 3 cada día, 3 que me aplico. Pero de un momento a otro, esa dicha se acabó y ella no entendía por qué ya no recibía el medicamento como antes, el que la mantenía bien. Imagínense, desde enero, hace 5 meses que no me dan el medicamento. Ya me había muerto. Yo estuve internada 2 días y medio en el Cancino, que se me subió mucho el azúcar, la tenía en 450. Según los médicos consultados por Séptimo Día, los niveles de azúcar en la sangre de la señora Marta estarían bien si estuvieran máximo a 120. Pero cada día esos niveles están subiendo de forma alarmante y solamente se podrían controlar con la insulina, que no la tiene. Su médico dice que el azúcar en la sangre de Marta podría sobrepasar los 200 niveles.
entrar en un coma diabético y morir. Pues me muero, me agravo porque entonces me sube el azúcar. Si no tengo medicamento, ¿cómo la controlo? Desde enero que Marta no recibe la insulina, inició su viacrucis. Y toda la mañana ella esperando el medicamento. Desde las 5:30 a 6 de la mañana a esperar turno. Y dan las 11 de la mañana y uno está ya metido. Pero usted sí pregunta por qué no se lo dan. Claro. ¿Y qué le dicen? ¿Por qué no le dan el medicamento? Le entregan una parte, más que todo la de la presión, pero la de azúcar no, que no hay. ¿Qué siente usted cuando se le empieza a subir el azúcar? Cansancio, haga cuenta, como que usted fuera hecho un trabajo, pero mejor dicho, le da mucho sueño, le siente el cuerpo como aperezado, que no le provoca hacer nada. Esto es lo que tiene que hacer la señora Marta Cortés cada mes, buscando que su EPS Emsanar y esta farmacia le entreguen los medicamentos que ella necesita para su enfermedad contra la diabetes. ¿Qué es eso, madre? Que si ya llegaron estos medicamentos. No, madre. Ay, listo. Ahorita esperando. Otra, sáquele copia a esta porque solo hay la torvastatina, pero esta y la insulina no hay. ¿Cuántas veces mi hija ha venido aquí y le dicen que no hay? Durante 5 meses, la señora Marta ha preguntado desesperadamente a su EPS Emsanar y a la farmacia por la anhelada insulina, sin resultados positivos. Allá nos dijeron ellas que desde diciembre no llegaba el medicamento del azúcar ni la insulina. Pero a principios de mayo, Marta escuchó algo que la dejó pasmada de un médico de turno de su propia EPS, Emsanar. El médico, él dice que medicamento hay, pero ahí en la farmacia no nos las dan. Ellas dicen que no hay. Hasta un día un médico me regaló una cajita esta, porque no me la dieron. La gran pregunta que se hace la señora Marta y otros pacientes que como ella están esperando que le entreguen el medicamento es ¿por qué, si el medicamento sí lo hay, no se los dan? La señora Marta dijo que intentó obtener respuestas. Ay, tiene que esperarse, más a los adultos mayores. Ay, espérese, si no váyase. No, eso no es así. Porque ella le están pagando porque lo atiendan a uno. Así como ellas merecen respeto, los adultos mayores también merecemos respeto. Hoy, el nivel de azúcar en la sangre de la señora Marta continúa subiendo y acercándose a niveles peligrosos para su salud, según los médicos. Séptimo Día buscó respuestas de la EPS Emsanar a través de la Oficina de Comunicaciones, pero no respondieron en cámara. De acuerdo con la instrucción del agente interventor de la EPS, se entregará la respuesta por escrito de las preguntas referenciadas por el medio. Sin embargo, Emsanar respondió en este comunicado. La entrega y suministro de medicamento es operado por los gestores farmacéuticos. Realizan todo el proceso, desde la compra, recepción, almacenamiento y dispensación, y son los encargados de mantener el stock adecuado de los medicamentos contratados por la EPS. Nos contactamos con la empresa Farmat, que entrega el medicamento a la señora Marta Cortés para contrastar las versiones sobre su caso puntual, pero al finalizar la edición de este programa no se pronunciaron. Hablamos con ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, para establecer por qué pacientes como la señora Marta no tienen su medicamento. Estamos enfrentando un problema de escasez de medicamentos y en otros casos desabastecimiento total de medicamentos que está afectando a muchísimos colombianos. Según Paola Acosta, presidente de ASEMI, se estaría vendiendo más medicamentos en las droguerías comerciales que en las droguerías de las EPS. Usualmente hay una rentabilidad mucho más alta
de vender el medicamento en el canal comercial frente al canal institucional. Y también hay un tema de regulación de precios. Pero si ese medicamento ya no se consigue en el mercado a ese precio, pues se va para el canal comercial, en donde las personas pues pagan mucho más por él. Lo definimos como una práctica perversa. Francisco Castellanos es el director de la Organización para la Defensa del Paciente. En el canal comercial sí está disponible para la venta, lo que quiere decir que no está desabastecido, sino que se prefiere vender con pago de contado a un precio más alto, y por esto lo definimos como una práctica perversa, porque al final afecta la vida de los ciudadanos. Séptimo Día confirmó que la compañía farmacéutica global Sanofi es el laboratorio encargado de producir la insulina que necesita la señora Marta. Los buscamos para preguntarles formalmente por qué no hay producto suficiente para cobijar a todos los pacientes que necesitan el medicamento. En un comunicado enviado a Séptimo Día, ellos aseguraron que al 11 de mayo de 2023 no presentan problemas con el suministro de insulinas. Recuerdan que la señora Marta va todos los días a la farmacia de su EPS en Sanar a pedir la insulina, pero no la consigue porque le dicen que no la hay. Pues decidimos preguntar ese medicamento en las droguerías de cadena para confirmar y establecer su precio comercial. Insulina glargina. 115.550 pesos. Fuimos a varias droguerías comerciales. Insulina glargina. Esta está en 36.300. Insulina glargina. Esa está en 37.700. Insulina glargina. 39.950. ¿Recuerdan que la señora Marta tiene que aplicarse la insulina 3 veces al día? Es decir, que para un mes y con ese precio, ella tendría que sacar de su bolsillo un poco más de 10 millones de pesos. Hay gente que no tiene con qué comprarlo. Por lo menos yo no tengo con qué comprarlo. Lo más preocupante para estos pacientes, como la señora Marta, es que podrían morir por la falta de su medicamento. Hay gente que les da infarto, hay gente que les da coma diabético porque no tienen el medicamento. Según las cifras del DANE publicadas por el Ministerio de Salud, para el 2016, la mortalidad por diabetes en personas de 45 años y más fue de 7.253 defunciones, mientras que para el periodo 2020 y 2021, la cifra de muertes por diabetes aumentó a 15.733 personas. Si bien ese reporte no menciona que las muertes se dan por falta de medicación, ese sí podría ser un factor, como lo señala Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente. Y es muy preocupante porque son enfermedades crónicas que deben tener un tratamiento continuo y permanente, y si no lo tienen, estos pacientes se deterioran funcionalmente o pueden morir. La muerte podría ser el resultado extremo para un paciente como la señora Marta Cortés, con una enfermedad común pero grave, que no recibe su tratamiento o medicamento a tiempo y genera un dolor e impotencia en sus familiares por no poder salvar la vida de sus seres queridos. Eso es lo que siente hoy Angélica Conejo, la mamá de la pequeña Karen Tatiana. Mi hija se fue y nunca tuvo sus medicamentos. Nunca. Su medicamento les pudo haber salvado la vida a mi hija. Hay muchos colombianos con otro tipo de enfermedades que dicen que no dan espera y cuentan que si no reciben el medicamento que les recomienda con urgencia su médico de cabecera o de la EPS, podrían agravar su enfermedad y hasta fallecer. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral sin medicamentos. Ya regresamos. Como a los 15 días más o menos me llegó los resultados de la patología de la niña y pues desafortunadamente la niña pues tenía un tumor maligno. Ahí empezó mi calvario, como dicen por ahí.
Miles de pacientes de enfermedades graves podrían extender su vida gracias a los nuevos tratamientos o medicamentos efectivos que les podría salvar la vida. Hace poco conocimos el caso de una niña de 10 años que tenía un cáncer en su cerebro. Su familia sabía que había un tratamiento que le permitiría prolongar su vida. El problema era que, según ellos, no lo distribuían en el país. Su nombre es Karen Tatiana y murió en el 2019, según Angélica Conejo, su mamá, porque para la fecha nunca logró tener acceso al medicamento. ¿Por qué? Trasladamos esa pregunta al INVIMA. Así continúa la investigación de Joana Rodríguez. El cabello lo fue perdiendo. Ella tenía mucha ilusión de vivir. Ella me dijo una vez que no quería morir. Eso fue muy duro para mí. Eso es lo que produce el astrocinoma, un tipo de cáncer en el cerebro que afecta al sistema nervioso, y quien lo sufre no puede controlar muchas funciones de su cuerpo, como caminar o ir al baño. De eso sufría Karen Tatiana. Una niña de 10 años que falleció en el 2019 porque no logró conseguir la procarbacina y lomustina. Le iban a servir a mi hija porque le iban a controlar el tumor. Ángela Conejo, su mamá, recordó con nostalgia el momento exacto en la vida de su hija que le empezó la enfermedad. Fue un año antes, en el 2018. Eso fue una vez que llegó del colegio y yo le serví un juguito y le empezó a temblar la mano. Obviamente pues eso no es normal, entonces yo le dije que allá que tenía. Entonces ella me dijo que no sabía. Pues ella en su inocencia no quedó a saber. Inmediatamente se fueron al médico de la EPS, que existía en ese entonces, Medimás, en donde le ordenaron exámenes y el resultado fue aterrador. Como a los 15 días más o menos me llegó los resultados de la patología de la niña y pues desafortunadamente la niña pues tenía un tumor maligno. Ahí empezó mi calvario, como dicen por ahí. Un mes después del fatídico diagnóstico, empezó el tratamiento. Tocaba hacer quimioterapias, 32 secciones, algo así. Y fue muy pesada para la niña, porque ya no estaba acostumbrada a medicamentos. La vida de la pequeña Karen Tatiana y de su mamá, Angélica Conejo, se convirtió en idas y venidas. Ibagué-Bogotá, Bogotá-Ibagué, entre mayo de 2018 hasta octubre del 2019. Entonces en ese medio proceso era más tiempo que la niña estaba perdiendo. Según Angélica, los médicos le decían que el tratamiento con quimioterapia para su hija no estaba funcionando. Estaba empeorando porque primero se le movía una mano, ya le empezó la otra. En vez de ir hacia adelante, iba hacia atrás. En medio de su angustia por la salud de su hija, se prendió una luz de esperanza. En julio de 2019, le informaron que existían unos medicamentos para pacientes con cáncer, como Karen Tatiana, que se usaban en países como Estados Unidos, en Europa y acá en Latinoamérica, en Chile, Argentina y México, que podrían prolongarle la vida. Era procarbacina, un medicamento que se produce en el laboratorio Lerian Biosciences en Estados Unidos, y lomustina, que se produce en el laboratorio Nexus Biotechnology en Estados Unidos. Séptimo Día también pudo comprobar que esos medicamentos están avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Teníamos que confiar mucho en Dios de que todo iba a salir bien. Esos eran los únicos que le podían funcionar a la niña para el cáncer que ella tenía. Brigitte Sánchez es psicóloga y ella estudió el caso de la pequeña Karen Tatiana. Según la respuesta de los médicos y especialistas, sí,
podía alargar más la vida de la paciente. Mi hija tenía mucha ilusión de vivir, mucha ilusión. Ella no quería morir. Ilusionadas por probar esos medicamentos y empezar a ver las mejoras, se comunicaron con la EPS Medimás para pedirlos, pero recibieron un knockout. Los medicamentos no estaban en Colombia, toca autorizarlos por el INVIMA acá en Colombia. Como confirma esta historia clínica. La entidad de salud responde a auditoría médica que el medicamento en el momento no cuenta con registro INVIMA. Angélica recordó que no lo podía creer y con angustia preguntó a su EPS Medimás por qué le recetaban esa medicina que no estaba en el país. Pelear en la EPS porque eran los únicos que me estaban dando la opción de que mi hija viviera. No podía ser operado, no le podían extraer ese tumor porque podía quedar inválida, porque podía quedar cieguita. Entonces, cada vez más, ella se preguntaba si esos medicamentos estaban funcionando en otros países para pacientes con cáncer, ¿por qué no estaban en Colombia? Y empezó toda una lucha con su EPS, con el INVIMA y contra el tiempo, por la vida de su hija, pero no recibía respuestas. Yo fui a Medimás, fui a la alcaldía de acá, Ibagué, puse tutelas, puse desacatos para que me ayudaran con mi hija, porque mi hija se me estaba muriendo. En medio de esa lucha y la espera por los medicamentos, la salud de la pequeña Karen Tatiana cada día empeoraba. Ella le dio una trombosis de media cara, ya no caminaba bien, ya utilizaba pañales. Todos los esfuerzos para conseguir la medicina fueron en vano. Karen Tatiana murió el 22 de octubre de 2019 en un hospital de Ibagué, sin saber por qué no le dieron la medicina. Marta Ortiz es gestora social de la Fundación Tapitón, que trata a niños con cáncer en Ibagué. Hubiese sido posible de pronto operar o volver a hacer quimios o radios, pero sin eso se le apagó la vida muy rápido. Yo duré como un año más o menos, buscando que me dieran esos medicamentos. Mi hija se fue y nunca tuvo sus medicamentos. ¿Recuerdan que esos medicamentos, Procarbazina y Lumucina, son medicamentos avalados por la FDA de Estados Unidos? Angélica no entendía por qué, si eran avalados por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, no fueron supuestamente avalados por el INVIMA a tiempo, según lo que ella dice. Quisimos trasladarle esa pregunta a la EPS Medimás, pero debido a que fue liquidada en el 2022, no fue posible. Por eso buscamos al INVIMA para conocer sus respuestas frente a las preguntas de Angélica, la mamá de la pequeña Karen Tatiana. Realmente nosotros tuvimos conocimiento del caso a través de una tutela. Luis Guillermo Restrepo es el director técnico de medicamentos del INVIMA. Ese, digamos, no es el procedimiento normal a través del cual se solicitan este tipo de medicamentos. Séptimo Día comprobó que de los 2 medicamentos que requería Karen Tatiana, solamente Lombustina tiene registro sanitario, pero no está actualizado. En este caso, pues los medicamentos habían sido comercializados en el país, pero llevaban más de 10 años durante los cuales no había comercialización del producto. Esos 2 medicamentos están aprobados por la FDA. ¿Por qué no están aprobados en Colombia? En el momento de la solicitud no habían esos medicamentos en el mercado, pero sí habían alternativas terapéuticas. Al menos 4 alternativas se usan en el tipo de enfermedad que tenía la niña. Según la historia clínica de la pequeña Karen Tatiana, solamente hasta el 10 de octubre de 2019, Medimás anunció una solicitud al INVIMA para la entrada del medicamento
generar nueva formulación de lomustina y procarbazina para hacer una solicitud ante el INVIMA para importar el medicamento como un vital no disponible. Pero según Luis Guillermo Restrepo, director técnico de medicamentos del INVIMA, Medimás no tramitó el importe del medicamento. No llegamos a recibir la solicitud formal por parte de Medimás a través de la ventana única de comercio exterior. Fue negligencia de la EPS Medimás que la niña falleciera. Si el medicamento lo solicitan, el INVIMA hace la gestión, Medimás solicita al INVIMA al laboratorio, hacen la gestión en Estados Unidos, traen el medicamento, la niña se hubiese podido salvar. Casos como el de la pequeña Karen Tatiana son más comunes de lo que usted podría imaginarse y algunos pacientes incluso podrían hasta morir por no tener el medicamento. No pueden colocar barrera de decirle pendiente y vuelva dentro de 20 días, vuelva dentro de 30 días por el medicamento, si en ese caso lo necesita el paciente y lo necesita ya, no dentro de 20 días ni de un mes. Luciano Calderón es veedor de salud en Cali. Las enfermedades no esperan y tienen que buscar un recurso, mirar qué hacen, si lo compran del bolsillo y si es costoso, no se lo toman. Estos pacientes refieren que al no tomar el medicamento se han sentido mal. Aunque no hay cifras exactas del número de personas que mueren por falta de su medicación, diferentes defensores de pacientes dicen que sí suceden. Sergio Peña es un bogotano que hace 32 años tuvo un trasplante de riñón. Yo tengo enfermedad renal congénita de nacimiento, yo tengo falla renal de nacimiento y toda la vida he estado en valoración por especialistas y en el sistema de salud. Sergio hoy vive constantemente preocupado porque hace unos meses no recibió de su EPS, nueva EPS, el medicamento rosuvastatina ezetimiba que necesita para que su cuerpo no rechace ese riñón que no es suyo. Me dijeron en la farmacia que estaban agotados por laboratorio. Él dice que si no toma el medicamento como le ordenó su médico, una pasta diaria después del desayuno todos los días, podría agravar su condición o incluso hasta podría morir. Son medicamentos vitales, son medicamentos esenciales para evitar el rechazo de mi órgano trasplantado y mitigar la opción de entrar a diálisis o bien el fallecimiento. Por eso, angustiado y con el miedo de entrar en diálisis o morir, preguntó a su EPS por qué hace 3 meses no le entregaron el medicamento. La EPS inicialmente me dijo que tenían desabastecimiento del producto, que tenían carta de desabastecimiento. Séptimo Día pudo establecer que quien produce esos medicamentos en Colombia es Laboratorios Legrand. Llamamos y le pedimos a las personas con las que hablamos el nombre del gerente general de Laboratorios Legrand para preguntarle por qué había desabastecimiento de esa medicina. Pero no nos dieron su nombre. Pedimos por escrito la información y ellos enviaron este comunicado. Que la situación de abastecimiento de materias primas y las dificultades logísticas derivadas de la pandemia por COVID-19 han extendido de manera sustancial los tiempos de disponibilidad de dichos materiales y limitado la capacidad de aumentar las cantidades de compra. Nueva EPS respondió a Séptimo Día en un comunicado que, comillas, por situaciones ajenas a la compañía, en la actualidad se presenta desabastecimiento de distintas fórmulas de medicamentos, comillas. En este comunicado también señala que los médicos de Sergio podrían formular otro medicamento para su patología. Ninguna de las moléculas mencionadas son exclusivas únicas y tienen alternativas en el mercado colombiano sin poner en riesgo la vida del paciente. Sin embargo, eso no es lo que Sergio opina. No es como cambiarse uno de tenis o cambiarse de camiseta a diario.
Es que son medicamentos especialmente formulados, indicados para evitar el rechazo del órgano, para tener una vida útil y para que mi vida no se vea en riesgo. Son medicamentos que me envían para evitar la pérdida de mi riñón. Séptimo Día encontró que detrás de la supuesta escasez y desabastecimiento de medicamentos pueden haber otros factores. Ya les contamos. Miles de colombianos se preguntan qué hay detrás del supuesto desabastecimiento y escasez de los medicamentos. Ya regresamos. Me tocó recurrir a compañeros que me hicieran el favor de prestarme medicamentos mientras que me solucionaban la dispensación de los míos. En los casos que ustedes ya conocieron, los pacientes dicen que sospechan que para sus EPS o para algunos laboratorios farmacéuticos habría algo más importante que su salud, sus ganancias. Esta sería la razón, según ellos, por la que no les entregan a tiempo los medicamentos que tanto necesitan. Otro paciente que Séptimo Día conoció hace poco sufre de un terrible dolor. Él dice que no consigue el medicamento que necesita y le dicen que fue descontinuado. ¿Por qué? Se pregunta este paciente, especialmente teniendo en cuenta que como él en Colombia hay otros que también lo necesitan. Así termina la investigación de Giovanna Rodríguez. Poner otra cara, demostrar alegría, demostrar que no tenía dolor. Y eso hago cada vez que tenga una presentación. He dicho, el sultán de la parodia. El sultán siempre alegre con esa sonrisa a flor de piel, pero yo soy como el payaso sonriendo por fuera, pero con el dolor que yo solo sé que tengo adentro. Eso es lo que el humorista Jairo Díaz dice que tiene que hacer, aguantar el dolor, porque desde noviembre de 2022 su EPS de la gente dejó de darle el medicamento Oxicodona, producido por el laboratorio HB Human Bioscience. Me dice, no, ya no se le va a entregar más ese medicamento porque está descontinuado. Según Jairo, hoy es un hombre que sufre y su constante compañero es el dolor. Se podría incluso decir que en los casos de la señora Marta Ortiz, la pequeña Karen Tatiana y el señor Sergio Peña, era claro quién debería responderles por la falta de entrega de su medicamento. Pero en este caso es claro que nadie va a responder. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Para entender la historia de Jairo, hay que devolvernos en el tiempo. Al año 2009, cuando a él le inició el dolor. Se fue corriendo la vértebra del E4 y del E5, fuerzas pues de pronto mal hechas, que uno de joven no le presta atención a eso. Se fue corriendo la vértebra hasta que llegó un momento de que yo ya no aguantaba más. En el 2011, que yo ya estaba más doblado, pues ya no podía levantar el cuerpo. Me metí a la brava ya a la clínica y dije, aquí me operan o me resuelven esto. Jairo recuerda que fue sometido a 3 cirugías, pero según él, en la primera del 2011, le acabaron de dañar su columna. El último tornillo quedó mal colocado, quedó pasado de lo normal. Y eso fue lo que me fregó a mí el resto de la vida hasta el sol de hoy. En la tercera cirugía ya quitaron el tornillo, el dolor nunca se quitó. Desesperado por aliviar el dolor de columna que no lo dejaba estar sentado, caminar ni dormir, Jairo pedía ayuda de su EPS de la gente, pero nada le funcionaba. Mandan nuevamente a tomar radiografías, con parches, con medicamentos, a ver cuál le sirve. Nos va diciendo, tome esto durante 2 o 3 meses y nos va diciendo cómo se siente. Los medicamentos
que me mandaban inicialmente pues no eran los que me servían. Las terapias me hicieron infiltraciones, bloqueos facetarios. Hasta que en el 2018, un doctor de su EPS de la gente le dio con el chiste. Me formula oxicodona, me dice, yo sé del dolor que usted tiene, yo entiendo porque yo he tratado pacientes con dolor de columna intenso. Jairo recuerda que la oxicodona del laboratorio estadounidense HB Human Bioscience fue un alivio para su dolor. Disminución del dolor en un 80% diría yo. Disminución del dolor bastante. Me permite pues movilizarme con mayor facilidad. Al pasar del tiempo, yo ya no la tomaba una cada 4 horas, sino una cada 6 horas. Después la pasé a una cada 8 horas. Y fui disminuyendo el medicamento porque yo veía que me servía. Pero un día de noviembre de 2022, cuando fue a reclamar el medicamento, Jairo recibió una noticia que le cayó como un balde de agua fría. Me dijeron que no había más entrega del medicamento. ¿Y qué hizo? Yo fui personalmente a la EPS porque pues, me preocupé. La pregunta constante de Jairo es por qué el laboratorio estadounidense decidió descontinuar la oxicodona. A Jairo le entregaron una carta de la EPS en la que le informan la decisión del laboratorio. Ya para el mes de noviembre no se tiene disponibilidad, ya que laboratorios UMAX descontinuaron esta molécula hace ya 2 meses y desde esa misma fecha los demás laboratorios lo tienen en desabastecimiento. Esa noticia para Jairo fue devastadora. La única pastilla que le mantenía en pie y no se la iban a volver a dar, porque el laboratorio HB Human Bioscience de Estados Unidos no la volvería a producir. El desabastecimiento de medicamentos ha sido un fenómeno que no ocurre solamente en Colombia, es un fenómeno global. Francisco Castellanos es el director de la Organización para la Defensa del Paciente. A raíz de la pandemia, muchas fábricas tuvieron una demanda excesiva por las complicaciones de los enfermos en la pandemia y se quedaron sin materia prima. La escasez de algunas materias primas y otros factores como mayor demanda de pacientes posiblemente habrían contribuido en la decisión de suspender la fabricación de las medicinas. Existen fuentes oficiales que han documentado esta situación, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, Jairo dice que sus días parecen un infierno. Pues hombre, ya me preocupa porque sé que va a volver la intensidad del dolor. Yo después de los 50 años, yo le he dicho a mi Dios, papi, yo estoy listo cuando usted quiera. Yo ya viví, ya hice lo que iba a hacer. Todo esto es ganancia, ñapa para mí. Pero vivir así en condiciones de un dolor que tortura, que es desesperante, solo uno sabe. A veces, ¿qué se le pasa por la cabeza? Hay días que yo me he sentido tan fatal, que yo he pensado hasta quitarme la vida. Por eso, la EPS de la gente en Cali ha intentado darle una solución con su dolor. Mónica Flores es gerente de mercadeo y comunicaciones de la EPS que atiende a Jairo. En el mes de enero, el señor Jairo inicia con el uso de naproxeno. Al mes siguiente se identifica que el naproxeno no es la solución para él, por tanto se inicia un tratamiento con parches que utilizan el cuerpo para el dolor y son sistemas de alta potencia. Se regula uno para el mes de febrero, no le funciona y cada mes el médico ha venido definiendo protocolos de acción dependiendo de la condición del paciente. Y la gran pregunta que Jairo se hace todos los días es ¿qué voy a hacer? Lo primero es preguntar en las droguerías a ver si tiene la suerte de conseguir el medicamento. Buenas tardes, ¿cómo estás? Voy a hacer un favor, estoy averiguando por este medicamento. Aquí traigo la fórmula y todo, es oxicodona. ¿Esa no? ¿En inyecciones tampoco? No, en ninguna. Incluso dice que ha gastado dinero en falsos tratamientos. En una ocasión, que por ver una actriz de televisión haciéndole propaganda a un centro naturista en el sur,
Yo decía, lo que tenga, Padre bendito, yo me lo gasto, pero lo que es ese dolor yo no lo soporto más. Y resulta que eso era un tumbadero. Ahora solo preguntan las calles. Y gracias a ese señor y a esas cajitas que me regaló, que él no se las podía tomar porque le caen mal a él, con eso hasta el momento es que yo estoy tomándome de a media pastica todos los días para que me rinda. Pero todos los días teme que algún día nadie más se le pueda regalar una pasta de oxicodona y dice que lo único que le queda es que su mente sea más fuerte que el dolor. Hablar de dolencias para mí eso no es agradable. Es como llamar más al dolor, como achicopararse uno más. Entonces para mí siempre está la otra cara de la moneda. Y ya cuando llego al trabajo estoy de ánimo con la otra cara de la moneda, con la otra cara de la alegría. ¿Se acuerdan de Marta Cortés? Que no recibe la insulina para tratar su enfermedad de diabetes porque su EPS le dice que no hay el medicamento. Ella recurre a otras alternativas. Una compañera me dijo a mí que comprara el chaparro rojo. Yo lo pongo a cocinar con una astillita de canela y eso es que me la tomo. A cambio de la insulina, pues me tomo las aguas, porque como no tengo medicamento, yo lo que necesito es mi salud. La señora Marta dice que no ha recibido respuestas ni tampoco el medicamento. Su EPS Emsanar respondió en un comunicado que la entrega y suministro de ese medicamento le corresponde a los gestores farmacéuticos. Por ahora, Sergio Peña está recibiendo el medicamento para que su cuerpo no rechace el riñón trasplantado, pero cuando no lo tiene, me tocó recurrir a compañeros que me hicieran el favor de prestarme medicamentos mientras que me solucionaban la dispensación de los míos. Pero para mamás como Angélica Conejo, cuya hija Karen Tatiana murió esperando el medicamento para su tratamiento contra el cáncer, su EPS los dejó solos. Que porque mi hija se fue, porque tan pequeña, que ella con solamente, yo me acuerdo cuando ella me decía que no quería morir. Eso fue muy duro para mí. A mí se me salía de las manos sin poder hacer nada. Si usted o un ser querido tiene un problema similar a los de los pacientes que conocieron esta noche, sepa que usted tiene derecho a su salud y que usted puede comunicarse directamente con su EPS y pedirle respuestas. También podrían llamar a secretarías de salud, superintendencias. Lo importante es no quedarse callado. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hace 14 meses, el 22 de marzo de 2022, una ruta escolar rodó por este abismo en zona rural del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander. Corran, Fanny, que la buseta cerró el barriguero de niños por la falda abajo. Yo no supe dónde me quedé. Con ella yo fui la mitad de mi vida, esa es la verdad. 6 niños entre los 11 y los 15 años perdieron la vida. Otros 15 resultaron heridos. Y entonces el freno de una, pero como que la llanta se alcanzó a resbalar y no fuimos en la buseta. Yo cuando yo me levanto, yo solo puedo mirar para los lados y veía pasto y vidrios. Porque mi primo Joel se murió ahí, en ese accidente. Y yo lo quería mucho. Desde que ocurrió la tragedia, la vida cambió para los habitantes del corregimiento Laguna de Ortices, el lugar donde vivían los menores de edad que resultaron afectados. Como un cuento de horror, porque uno mira para todas partes y uno ve esa tragedia y ¿qué pasó aquí? Varias hipótesis se manejan como posibles causas del accidente. Que ellos iban subiendo por la rampa, ya estaban cerca de llegar a su casa, el bus se apaga y una vez el bus se apaga, el conductor da un volantazo, en vez de llevarlo hacia el monte, se lo termina llevando hacia el abismo. Cuando yo sentí que el carro se alcanzó como a balancear y el carro se salió, se la dio, se desboronó la banca y yo guardé una esperanza que el carro se trancara para yo bajar los niños
pero no, se volteó. Nos fuimos a la vista. Pero, ¿qué responden quienes contrataron este servicio de ruta escolar? Ningún reporte oficial de qué fue lo que pudo haber pasado. Manifiestan que el bus no presentaba ninguna falla técnica. ¿Quién debe responder por este siniestro fatal? ¿Podría existir una relación directa entre un hecho de corrupción y la muerte de seres humanos? Se los contaré el próximo domingo en Séptimo Día. Soy Paola Bermúdez y los espero con todo el desarrollo de esta investigación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, Séptimo Día.